La propiedad está en Muddy Creek Road en Blounteville. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Sullivan estaban registrando la propiedad cuando encontraron los restos. Esos restos serán enviados para una autopsia y una identificación positiva. El niño de 15 meses fue reportado como desaparecido hace unas semanas, pero no había sido visto desde mediados de diciembre. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo, soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es una que irá a juicio en los próximos meses. Y tristemente, se trata de una niña pequeña de cuyo cuerpo se deshicieron de una manera similar a la de Caylee Anthony. Esta es la historia de Evelyn Boswell. Evelyn May Boswell nació el 21 de noviembre de 2018. Sus padres eran Megan o Maggie Boswell y Ethan Perry. A Evelyn le encantaba Baby Shark, bañarse y jugar con peluches. Era una bebé feliz y juguetona que adoraba dar besos. La mamá de Evelyn, Megan, era muy joven cuando quedó embarazada de ella y solo tenía 17 años cuando Evelyn nació. El papá de la niña, Ethan, solo tenía 19 años cuando ella nació, y también se había unido a las Fuerzas Armadas un año antes después de graduarse de la preparatoria. Después, Ethan estaría destinado en Luisiana durante gran parte de la vida de Evelyn. Así que después del nacimiento de Evelyn, su mamá tenía la custodia total de ella, y ambas vivían con el papá de Megan y los hermanos menores de Megan en el complejo familiar en Blounteville, Tennessee. Una vez que Evelyn llegó a su vida, Megan afirmó que ahora tenía un propósito y una razón para despertarse cada mañana y superarse a sí misma. Ella decía que sentía tanto amor por su hija, y cada vez que Evelyn decía mamá, simplemente le derretía el corazón. La pequeña, a quien llamaba su ángel, simplemente hacía que el mundo de Megan fuera un lugar mejor. Evelyn parecía darle a Megan una sensación de normalidad por primera vez en su vida, porque la crianza de Megan había sido muy disfuncional. Cuando era más joven, su madre, Angela Boswell, había atacado a su padre, Tommy Boswell Sr., apuñalándolo en el cuello con una pluma de tinta. Además, se sabía que Tommy había conducido bajo los efectos del alcohol en múltiples ocasiones. También hubo acusaciones de que Angela le era infiel a Tommy dentro de la casa familiar. Una de esas veces resultó en que Tommy atropelló a un hombre con su camioneta y luego lo golpeó junto con otros 2 hombres. Cuando Megan todavía estaba embarazada de Evelyn, a principios del otoño de 2018, su madre y su padre estaban nuevamente separados, y no era la primera vez que esto sucedía. Debido a esto, Angela había estado llevando a Megan y a sus 2 hermanos de un lado a otro entre su departamento y la casa móvil de Tommy. El asunto es que su licencia de conducir estaba suspendida y las placas de su auto también estaban vencidas, lo que llevó a que la detuvieran varias veces. La policía solía encontrar al menos a uno de sus hijos sin cinturón de seguridad en el auto. Angela era encarcelada repetidamente. El padre de Megan, Tommy, insistió en que Angela estaba poniendo a los niños en peligro y le pidió al juez que le otorgara la custodia total. También solicitó una orden de restricción mientras Angela aún estaba en la cárcel y dijo que ella le había dicho que estaba sedienta de sangre y que se vengaría cuando saliera en libertad. Tommy también afirmó que temía por la seguridad de sus hijos porque Angela consumía drogas frente a ellos y exponía a los niños a criminales. Tommy terminó ganando la custodia total de los 3 niños y se los llevó a vivir con él a Muddy Creek. Ahora, en el momento en que nació la pequeña Evelyn, su abuela Angela todavía estaba en la cárcel. Incluso después de que la niña llegó a este mundo, Angela aún no pudo mantener las cosas bajo control y continuó acumulando arrestos en 2019 por robo en tiendas y infracciones de tránsito. Tampoco parecía tener una dirección estable en ese momento. Así que Megan había estado viviendo con su padre, Tommy, hasta diciembre de 2019. En ese momento se mudó de la casa de su padre y junto con Evelyn se fue a vivir con su nuevo novio y los padres de él. Este nuevo novio se llamaba Hunter Wood y tenía un negocio llamado Hunter T's Chicken Shack en Blounteville.
Él y Megan empezaron a salir después de que ella solicitó trabajo en el restaurante solo unas semanas antes. Unos meses después de que Megan se mudó del remolque de su padre, el 19 de febrero de 2020, él llamó a los servicios de protección infantil y reportó que no había visto a su nieta Evelyn en bastante tiempo y temía por su seguridad. ¿Qué creen que pasó? ¿Pueden comentar al respecto? No sé qué pasó, pero yo fui quien llamó a DCS y comenzó todo esto. ¿Y por qué llamaste a DCS? Porque mi nieta, ella nunca regresó. Ahora solo quiero saber qué le pasó. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? El Día de Acción de Gracias. Todos celebramos el Día de Acción de Gracias. ¿Entonces no la habías visto desde el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias. Sé que algunos informes dicen que fue como a principios de diciembre, así que lo tuyo fue mucho antes que eso. Sí. Fue el Día de Acción de Gracias. Así que cuando la policía contactó a Megan y le preguntó dónde estaba su hija, ella afirmó que la niña en realidad había estado con su padre, Ethan, desde diciembre. Ella les dijo a los investigadores que Ethan no había estado respondiendo los mensajes de texto sobre su hija. Sin embargo, no la había reportado como desaparecida antes por consejo de su madre, Angela Boswell. Al principio, las autoridades dijeron que ambos padres de la niña, Megan Boswell y Ethan Perry, estaban involucrados en la investigación. Pero la información que Megan le había dado a los oficiales sobre que Ethan tenía a Evelyn resultó ser falsa. Luego se emitió una alerta Amber para la pequeña Evelyn. Después de eso, la oficina del sheriff recibió informes contradictorios sobre la última vez que realmente se vio a Evelyn. Un informe indicaba que la última vez que se vio a Evelyn fue el 26 de diciembre. Sin embargo, una niñera dijo que la había visto el 10 o el 11 de diciembre, y se creía que estas fechas eran más precisas. En este punto, la historia de Megan había cambiado, y ella hablaría con un canal local de noticias, diciéndoles que no había reportado a su hija como desaparecida, porque sabía quién la tenía. Y tenía miedo de que si lo reportaba, se llevarían a Evelyn y huirían, y nunca volvería a verla. ¿Te sientes preocupada o algo por el estilo? Sí. ¿Puedes contarme un poco sobre eso? Bueno, la razón por la que no lo reporté ni nada es porque conocía a la persona que la tenía y no quería que se escaparan con ella. Y en cuanto pensé que algo estaba pasando, simplemente desaparecieron. Así que solo me preocupa, ya sabes, dónde están, qué están haciendo con ella en este momento. Entonces, sí sabes quién la tiene. Sí lo sabes. ¿Puedes decirnos quién es o no puedes? No puedo revelar nada más sobre eso. Estoy segura de que lo harán en la conferencia de prensa, pero más allá de eso no puedo decir nada. Entonces, sí sabes quién la tiene. ¿Estás preocupada por su seguridad? Bueno, ahora sí, porque no contestan las llamadas. Simplemente como que desaparecieron. Casi tan pronto como se reportó la desaparición de Evelyn, las autoridades locales y estatales se frustraron mucho con su madre, Megan, quien, según ellos, tejía una maraña de mentiras, de historias contradictorias que los dejaban siguiendo pistas falsas y perdiendo tiempo valioso. En ese momento, sin embargo, la policía todavía creía que Evelyn estaba viva en algún lugar. No pasaría mucho tiempo hasta que Megan volviera a cambiar su historia y dijera que la bebé Evelyn en realidad estaba con su madre, Angela. Megan dijo que alrededor de la época de Navidad le dejó a Evelyn a su madre para que la cuidara porque ella tenía que ir a trabajar. Y cuando regresó para recogerla, su madre se negó a devolvérsela. Según Megan, su madre se había llevado a su hija a un campamento en Mendota, Virginia. Esto es lo que dijo Megan. Muy dulce. Ella quiere a todos. Nunca ha estado enojada, lo cual agradezco mucho. En general es una bebé de muy buen corazón. Como de manual, justo como uno quisiera que fuera un bebé, ha alcanzado todos los hitos antes de tiempo, sabes a lo que me refiero. Pero cuando tenía 6 meses, de hecho, ella sola dejó el biberón y pasó directamente a un vaso entrenador. Probablemente empezó a caminar como a los 10 meses, pero eso fue un poco difícil porque no es pequeña como de estar desnutrida, ¿sabes lo que digo? Pero tenía miedo cuando nació. Es una bebé más pequeña y le costaba un poco mantener el equilibrio, pero al final lo logró. Está empezando a decir muchas palabras y ya sabes. Cuéntame qué tipo de cosas le gusta hacer. ¿Qué tipo de cosas le gustan? ¿Le interesan algunos programas de televisión? Solo Baby Shark. Fuimos a Texas a ver a su papá, Ethan, y ella durmió todo el camino. Tuve que despertarla para que comiera y cosas así. Y ese viaje dura como 24 horas. Entonces, hablemos de la última vez que la viste. Cuéntame cómo fue esa vez y cuándo fue. Bueno, en realidad quiero hablar de eso. Le he dicho al TVI dónde encontrarla en Mendota. Mi mamá la llevó a un campamento y a una casa rodante plateada, y si no van esta noche yo misma voy a ir a buscarla. Porque ya se los dije y no lo están tomando en serio, y si no van esta noche yo misma iré y la traeré. Pero cuéntame de la última vez que viste a Evelyn. Dime qué hicieron y cuándo fue eso.
Fuimos a comer afuera y luego mi mamá vino y la recogió. Ella llevaba un conjunto deportivo rosa fuerte con un moño a juego y unos zapatitos que combinaban. ¿Y esto fue el 20 de diciembre, como justo después de Navidad? Un poco antes de Navidad, mi mamá, puedes preguntárselo a ella, es una persona muy vengativa y manipuladora y básicamente me estuvo amenazando todo el tiempo que ella estuvo fuera. ¿Sabes quién tiene a Evelyn ahora mismo? Ella la dejó en algún lugar de Mendota, en Silver Camper. Pero mi mamá siempre decía la persona, no como personas en plural. Así que hay una persona que la tiene en Mendota. No me están tomando en serio. TVI no lo hace porque no les he contado todo. He dicho algo como, oye, mi mamá acampó en Mendota. ¿Quieren ir a revisarlos? Pero nunca he dicho firmemente, oye, ella no es tu Silver Camper porque mi mamá sí me amenazó. Ya sabes, no si le decía a alguien, no voy a entrar en detalles, pero sí lo hizo. Entonces, ¿tu mamá ha tenido a Evelyn todo este tiempo? ¿O todo este tiempo? O la persona que ha estado en Mendota la ha tenido todo este tiempo. Obviamente, ahora que crees saber quién la tiene, ¿qué tienes que decirles? Solo regrésenla. Mírala. Solo quiero que regrese, eso es todo lo que quiero. He estado tanto tiempo sin ella y sé que mucha gente dice, oh, ¿por qué no la recuperaste antes? Porque mi mamá me amenazó y solo quiero que regrese. Eso es en lo único que puedo pensar, solo quiero que regrese. ¿Hubo alguna razón por la que, tú sabes, no hiciste la llamada y fue tu papá? Porque mamá seguía amenazándome si yo hacía la llamada. Dijiste que has tenido algunos problemas con tu mamá en el pasado. ¿Hubo alguna razón por la que decidiste dejar que ella cuidara al bebé esa noche? Sé que, ya sabes, dijiste que no lo hiciste. Bueno, es mi mamá, quería confiar en ella. El sheriff Cassidy le dijo a los medios el viernes cuando yo estaba ahí que estabas dando declaraciones contradictorias. Porque no necesariamente lo haría, estaba tratando de proteger a mi mamá, tal vez con la esperanza de que, oh, bueno, ella simplemente les diría dónde estaba Evelyn, pero obviamente no lo va a hacer, no lo va a hacer. Así que ahora estás saliendo y estás diciendo que esta es la pura verdad, que sabes dónde está ella. Sé que ella tiene que estar en un campamento en Mendota con alguien. Y mamá me dijo que tenían una casa rodante plateada, y eso es todo lo que me quiso decir. ¿Estás cooperando tanto como puedes con el TVI y el departamento del sheriff del comité de la coalición? Sí, lo soy. Pero dime, ¿cómo es que lo haces? ¿Sabes? ¿Estás constantemente hablando por teléfono con ellos, platicando sobre las pistas, cosas así? Sí, y yo misma he buscado cosas en internet, ya sabes, la gente anda circulando fotos mías como, oh, esta es Evelyn, ¿sabes lo que digo? Y así, ese tipo de cosas, pero no. Y el sábado nadie me contestaba y les estuve llamando a todos sin parar. Entonces, Y cada vez que me han dejado estar ahí arriba, he estado ahí arriba. y el miércoles se cumplirá una semana desde que se activó la alerta Amber. Dime, ¿en qué piensas ahora mismo? No lo sé. La persona que la tiene quizá tiene miedo de meterse en problemas. Pero no va a pasar nada, solo tráiganla de vuelta. ¿Qué piensas de su situación ahorita? ¿Crees que está bien? ¿Crees que la están cuidando? Dime cuál sería lo primero que harías. Solo la voy a abrazar, no la voy a soltar. Wow. Como que me la van a tener que quitar de los brazos. Literalmente, porque simplemente no la voy a soltar. Probablemente va a ser una gran sorpresa para ella. Y solo abrazarla, no soltarla. Mi recuerdo favorito es la primera vez que me besó. Dios, lloré por más de una semana porque ella me jalaba el cabello y yo simplemente la dejaba hacerlo, ¿sabes? Porque la amo. No quería hacerla llorar ni molestarla de ninguna manera. Y ella me arrancaba mechones de cabello. Y una noche ella estaba en su andadera y dejó caer su vasito y yo me agaché para recogerlo y pensé, oh, me va a jalar el cabello. Ella acercó mi cara a la suya y me besó la mejilla y yo simplemente lloré por eso durante semanas. Yo pensé, oh, Dios mío, soy la primera persona a la que ella ha besado. Cositas así, la amo con todo mi corazón y odiaría haberme perdido de algo, especialmente por culpa de mi mamá. Y obviamente, ya sabes, me dijiste que hablaste con tu mamá un par de veces durante todo esto. ¿Y cada vez te dio alguna actualización sobre Evelyn? Ella solo me dijo que estaba a salvo. ¿Cuál es tu mayor miedo en este momento? Tengo muchos. Solo que no sé, tal vez no la encuentren esta noche o ya sabes, tal vez no la encuentren mañana. Tal vez pasen semanas antes de que la encuentren. Sabes, la gente no va a decir, oh, bueno, no la voy a devolver porque la he tenido 2 meses. Ahora es mi hija. Pero igual, solo me preocupa que se enojen por eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Ella solo necesita regresar a casa. Exactamente. Ha estado lejos de su mamá demasiado tiempo. Sé que hay un montón de rumores en las redes sociales, así que si hay algo que quieras aclarar y de lo que yo no esté enterada, adelante. Los gitanos no son una secta. Han estado preguntando a la gente si hay como un líder gitano y, o sea, no somos líderes de nada, no andamos por ahí secuestrando bebés ni nada por el estilo. Entonces, ¿describirías a tu familia como una familia gitana?
Pues sí, y o sea, mi papá está muy orgulloso de eso, ¿sabes? Pero él está muy molesto por todos los rumores que circulan, como si nos despreciaran, porque, o sea, no somos una secta, ¿sabes a lo que me refiero? La oficina del sheriff del condado de Sullivan registró el campamento donde Megan dijo que Evelyn debería estar con su madre, Angela. Sin embargo, no encontraron nada. También buscaron en otros 2 campamentos que estaban cerca, pero aún así no encontraron nada. Cuando la policía habló con el novio de Megan, con quien ella había estado viviendo después de mudarse del remolque de su padre, Hunter Wood, él les dijo que ni siquiera había conocido a Evelyn. También afirmó que su relación con Megan nunca fue muy seria, pero en la mente de Megan ciertamente era muy seria porque de hecho ella había cambiado su apellido a Wood en uno de sus perfiles de Facebook. Habían estado saliendo por unas semanas cuando ella lo hizo. Según Hunter, Megan le había dicho que Evelyn se estaba quedando con su padre, Ethan Perry, mientras él estaba en casa con permiso de Navidad. Él tenía la impresión de que Megan y Ethan compartían la custodia, pero eso no era cierto. Hunter también mencionaría en una entrevista que Evelyn se había caído de la cama y se había roto el brazo. Esto fue en diciembre y ocurrió cuando ella estaba bajo el cuidado de su padre biológico, así que él fue quien la llevó al hospital. Antes de que se reportara la desaparición de Evelyn, Megan le había dicho a su padre biológico, Ethan, que Evelyn en realidad estaba bajo la custodia del Estado. Ahora, la madre de Megan, Angela Boswell, diría que en realidad tuvo una pelea con su hija en septiembre, que fue el mismo mes en que vio por última vez a su nieta, Evelyn. A finales de diciembre, Angela afirmó que creía que Evelyn iba a ser retirada del cuidado de Megan y colocada en una familia de acogida. Eso la llevó a volver a ponerse en contacto con Megan y tratar de ayudarla. Sin embargo, según Angela, ella no habló explícitamente sobre Evelyn ni sobre la situación porque quería que Megan se lo contara por sí misma. Mientras la búsqueda de la bebé Evelyn aún continuaba, el 21 de febrero la madre de Megan, Angela, junto con su novio, William McLeod, fueron arrestados después de que los atraparon conduciendo un BMW 2007 robado. Los encontraron conduciendo hasta Carolina del Norte. Esto fue solo unos días después de que se reportó la desaparición de Evelyn, así que pensarías que su abuela querría estar buscándola. También se rumora que, en el momento en que la policía los detuvo, la silla de auto de Evelyn ya no estaba en el coche. La dueña del vehículo, que era la madre del novio de Megan, Melissa Wood, dijo que le había dado el coche a Megan Boswell después de que le dijeron que recibiría el pago por él el 13 de febrero. Según los informes, Megan tenía permiso de Melissa para conducirlo y revisarlo antes de comprarlo. Pero Melissa dijo que nunca le había dado permiso ni a Angela ni a William para conducirlo. Angela le diría a la policía que en realidad ella había comprado el BMW al novio de Megan, aunque no tenía ninguna prueba de compra ni de propiedad. Según el papá de Angela, o sea, el abuelo de Megan, el auto fue un regalo de Hunter, quien se sentó en su sala y le dijo a Angela que podía quedárselo para transportar a los niños a sus citas. El asunto es que su mamá, Melissa, era la dueña del auto, no Hunter. La otra cosa es que el auto solo fue reportado como robado poco después de que Evelyn fuera reportada como desaparecida. Entonces, ¿esto solo fue un intento de la policía de hacer comparecer a la abuela y a su novio para interrogarlos? ¿O realmente fue robado? De cualquier manera, poco después de su arresto, el novio de Angela, William McLeod, sería liberado bajo fianza el 4 de marzo. Él diría que solo había visto a la bebé desaparecida, Evelyn, 2 veces. Una vez cuando empezó a salir con Angela y otra vez en algún momento durante noviembre. Según William, Angela y su hija intentaron retomar su relación para que Angela pudiera estar involucrada en la vida de Evelyn. Pero el asunto era que Megan nunca hacía tiempo para que Evelyn fuera a ver a Angela. Luego, el 25 de febrero, las mentiras de la madre de Evelyn, Megan, continuaron, y le dijo a los reporteros en línea que la policía le había pedido que se hiciera una prueba de polígrafo. Sin embargo, no pudo hacerlo porque estaba embarazada. Pero la cosa es que la policía no le había pedido que se hiciera una prueba de polígrafo y tampoco estaba embarazada. Sin embargo, ese mismo día, Megan finalmente sería arrestada y acusada de dar información falsa a la policía. Al día siguiente, el 26 de febrero, los investigadores recibieron una pista que dio inicio a una búsqueda cerca de un estanque en el condado de Wilkes, Carolina del Norte. La madre de Megan, Angela, había sido parada recientemente en Carolina del Norte. Y este estanque estaba cerca de una propiedad que pertenecía a la abuela del novio de Angela.
El nombre de esta abuela era Mary, y cuando fue entrevistada más tarde, dijo que el mismo día en que William y Angela habían sido arrestados, ellos fueron a su casa antes para pedirle dinero para gasolina, y le dijeron que necesitaban salir del estado. Mary además dijo que los pies de William estaban completamente mojados cuando lo vio. Al final, no se encontraría nada en el estanque. Pero el 28 de febrero, la policía recibió otra pista para ir a buscar en una propiedad de casas rodantes que era propiedad del abuelo de Evelyn, Tommy. Mientras estaban ahí, las autoridades no descubrirían el cuerpo de Evelyn, pero sí retiraron algo de la escena de debajo de una casa rodante en una bolsa de papel marrón. Investigadores tanto de la oficina del sheriff del condado de Sullivan como del TBI estuvieron hoy en Lakeshore RV Park buscando en una casa rodante. Ahora, después de que terminó esa investigación, pude hablar con la persona que vive dentro de esa casa rodante y preguntarle exactamente qué pasó. Zachary Warfield dice que ha vivido en la casa rodante cerca de Buffalo Road en Blondville solo por un par de meses, pero nos contó quién pudo haber vivido ahí antes. Creo que la madre y la hija. ¿Megan y Evelyn? Sí. Warfield dice que no tenía relación con los Boswell, pero en medio de la investigación sobre la desaparición de Evelyn, dice que las autoridades ya habían visitado el remolque antes. Esa fue la primera vez que tuvieron un equipo de investigación, pero ya habían venido un par de detectives antes y habían hecho algunas preguntas. Warfield dice que los investigadores registraron el remolque y cavaron debajo y alrededor de él. Él dice que los investigadores encontraron lo que describió como una bolsa marrón debajo del remolque. Estaban cavando alrededor del terreno allá atrás porque vieron tierra suelta, pero eso es prácticamente todo. Bueno, ahí fue donde encontraron el objeto. No, encontraron el objeto debajo del remolque. ¿Puedes simplemente, sabes dónde está eso? Sí. Justo ahí abajo. Está bien. Una semana después, el 6 de marzo, Tommy Boswell contactó a la policía y les dijo que creía que debían buscar en su otra propiedad, que estaba ubicada a unas 3 millas del parque de casas rodantes donde habían estado buscando anteriormente. Aquí, detrás de un cobertizo de almacenamiento en la propiedad, dentro de una casita de juegos, en un bote de basura, fue donde las autoridades finalmente recuperaron el cuerpo de Evelyn Boswell. Había sido envuelta en una bolsa de basura negra y vestía un mameluco morado de tela polar con pingüinos. La cabeza de Evelyn también había sido envuelta fuertemente en una cobija gris y blanca. La familia inmediata de Evelyn Boswell está en angustia y duelo por la pérdida. Ha sido un tiempo muy difícil y complicado para todos. En este momento no quieren hablar públicamente sobre la tragedia. Todavía están tratando de asimilar lo que ha sucedido. Se determinó que la bebé Evelyn murió por asfixia y que su muerte fue un homicidio. Megan terminaría siendo acusada de 2 cargos de homicidio durante la comisión de un delito grave, un cargo cada uno por negligencia infantil agravada, manipulación de pruebas, abuso de un cadáver y no reportar una muerte bajo circunstancias sospechosas, inusuales o antinaturales, así como 12 cargos por hacer declaraciones falsas a los investigadores. Ella se declaró inocente de todos sus cargos y fue detenida con una fianza de $1 millón. Megan le diría a las autoridades que Evelyn había muerto mientras dormían juntas. Ella y su novio en ese momento, Hunter, habían estado durmiendo en la misma cama que Evelyn, y cuando despertaron, se dieron cuenta de que ella no respondía. Sin embargo, la patóloga forense dijo que Evelyn era demasiado mayor en ese momento para haber muerto de esa manera. En cambio, era más probable que hubiera muerto por asfixia, ya que su cabeza había sido envuelta fuertemente en un pedazo de papel aluminio antes de que la metieran a la fuerza, de cabeza, en el bote de basura. Ahora, durante la búsqueda de la niña, Megan no tenía dónde quedarse, así que contactó a una mujer llamada Christy Broom. La hija de Christy, Maddie, había sido muy buena amiga de Megan mientras crecían. Pero desafortunadamente, su hija había fallecido en 2018 con solo 17 años. Después de que se emitió la alerta Amber para Evelyn, Christy permitió que Megan se quedara con ella. En ese momento, Christy no creía que hubiera ninguna posibilidad de que Megan le hubiera hecho daño a su pequeña. Pero mientras Megan se quedaba con Christy, su opinión sobre eso cambió, porque Megan no parecía en absoluto interesada en tratar de encontrar a Evelyn. También pensó que en algún momento Megan simplemente terminaría diciéndole lo que había pasado, pero nunca lo hizo. Sin embargo, Megan seguía expresando miedo de que la fueran a arrestar.
Megan también le dijo a Christy que tal vez su madre, Angela, había lastimado a Evelyn y luego la había puesto en la propiedad de su padre. Y la noche en que estaban registrando el remolque del padre de Megan, Megan de hecho se orinó en la cama. Además de todo eso, cuando se estaba realizando una vigilia por Evelyn, Megan le decía a Christy que no quería ir. Ahora, lo extraño sobre el lugar donde se encontraron los restos de la niña es que podría haber habido una pista sobre su ubicación en un video grabado días antes. Este video era de William y Angela mientras se alejaban del juzgado después de que William pagó la fianza. Y se puede escuchar débilmente a Angela cantando algo que suena como 543 Muddy Creek Road junto al sicómoro, que es donde se encontró el cuerpo de Evelyn 2 días después. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Evelyn? Quita la cámara de mi cara, hombre. ¿Sabes dónde está Evelyn? ¿Tienes algo que decirle al público? ¿Hay algo que te gustaría que compartiéramos? Venus te ama. Así que apuesto a que Angela ya sabía que Evelyn estaba muerta. Eso y el hecho de que su comportamiento fue muy extraño. Irse del estado solo unos días después de que reportaron la desaparición de su nieta. También se descubriría que el abuelo de Evelyn, Tommy, había hablado con Angela antes de que él reportara la desaparición de Evelyn. Y él le dijo que si ella y Megan no le decían dónde estaba la niña, él iría a la policía. Cuando le dijo esto, Angela supuestamente amenazó a Tommy. Y hablé con mi ex esposa y le dije, si Evelyn no regresa a casa, igual haré algo al respecto. Y ella dijo, más te vale no hacer eso, te vas a arrepentir de esto. Solo unas semanas después de que Angela pagó la fianza, fue arrestada de nuevo. Esta vez fue por robo en la casa de su propia madre, y al momento de su arresto también se le encontró en posesión de una pequeña bolsa de metanfetamina. Luego, en junio de 2024, a Megan se le imputó un nuevo cargo en relación con la muerte de Evelyn, después de que se determinó que la muerte de la pequeña fue premeditada e intencional. Luego, Megan sería acusada formalmente por el cargo de asesinato en primer grado. Se dice que los investigadores creen que Megan lastimó a Evelyn el día que se mudó del remolque de su padre, que fue el mismo día en que tuvo una pelea con él. Supuestamente, Evelyn se cayó de la cama y se rompió el brazo, y Tommy le reclamó a Megan por no haberla cuidado mejor. Luego, él se ofreció a quedarse con Evelyn y cuidarla, pero Megan se negó. También se dice que Megan alejaba a su hija de la gente solo por ser mezquina, especialmente si estaba enojada con ellos. Entonces Megan mató a su propia hija porque estaba enojada con su padre, así como Casey lo hizo con Kaylee Anthony porque estaba enojada con su madre. Muchas personas también han declarado que Megan es el tipo de persona que miente sobre cualquier cosa y sin ninguna razón. Un exnovio de Megan también diría que habló con ella poco después de la última vez que se vio a Evelyn. Megan intentó llamar a este exnovio durante casi 45 minutos y le pidió que la llevara. Sin embargo, él se negó porque Megan parecía muy inquieta y su historia seguía cambiando. Semanas antes de que se reportara la desaparición de la pequeña Evelyn, una mujer que trabajaba en un KFC en la cercana Yadkinville dijo que había visto a quienes creía que eran Evelyn, Angela y William entrar al restaurante. La trabajadora recordó los tatuajes faciales de William y recordó que se acercó a la mesa y le dio un poco de puré de manzana a la pequeña Evelyn, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente. Megan Boswell iría a juicio en febrero de 2025 y su abogada defensora afirmó que Evelyn podría haber muerto por causas naturales. Y él insistió en que nunca había sido maltratada por su madre. Él argumentó que Megan, quien tenía solo 17 años en ese momento, entró en pánico después de que Evelyn muriera accidentalmente, así que hizo que Hunter escondiera el cuerpo. En el momento del juicio, Hunter estaba en un hospital psiquiátrico en Virginia, así que no pudo testificar. La abogada de Megan luego llamó a testigos que declararon que ella era una buena madre que siempre llevaba a su hija a sus chequeos médicos necesarios. Pero según otras personas, incluyendo amigas y niñeras, Evelyn siempre estaba sucia y a menudo olía mal. También con frecuencia necesitaba que le cambiaran el pañal. Una niñera dijo que la pequeña tenía la peor irritación de pañal que había visto en su vida.
Además, la forense declaró que Evelyn, de 15 meses, había muerto como resultado de violencia homicida. Durante el juicio, una detective de la policía leyó en voz alta los mensajes de texto que Megan le había enviado a su novio, Hunter. El 28 de diciembre de 2020, Megan le contó la misma historia que había estado diciendo a otros, que Evelyn estaba con su padre, Ethan. Ella dijo, Ethan y yo hablamos y él se va a quedar en casa. Él piensa que eso sería lo mejor también, porque obviamente no soy una madre muy estable en este momento, y Evelyn no quiere venir a casa conmigo. Luego, en una conversación el 19 de febrero de 2020, Megan le preguntó a su novio por qué estaba enojado con ella. También le dijo que lo amaba y que estaba embarazada de su hijo. Megan luego le pidió un lugar donde quedarse, pero Hunter no respondió a ninguno de estos mensajes. El 22 de febrero, él respondió a su mensaje después de que Megan le pidiera que le llevara ropa nueva y le dijera que el TBI estaba en Carolina del Norte con su madre. Hunter le informó a Megan que había escuchado que Evelyn en realidad no estaba con su madre. Megan dijo que su madre seguía siendo interrogada y le pidió de nuevo que le llevara ropa. Hunter respondió, sí, pero ¿dónde está la bebé? Solo quiero que encuentren a la bebé sana y salva. Megan le respondió diciéndole que no podía hablar del caso por mensaje. Pero Hunter siguió pidiéndole que le asegurara que encontrarían a Evelyn y la traerían de regreso sana y salva. Una científica forense también subiría al estrado y testificaría que se había encontrado un chicle y un pañuelo en el bote de basura junto al cuerpo de Evelyn, y ambos contenían el ADN de Megan. También se descubrieron 4 huellas dactilares que pertenecían a Megan. Una parcial en el borde del bote de basura, 2 en la bolsa de basura y una en el papel aluminio que había estado envuelto alrededor de la cabeza de Evelyn. Al final del juicio, Megan Boswell fue declarada culpable de asesinato en primer grado, así como de varios de sus otros cargos, incluyendo negligencia infantil, manipulación de pruebas, abuso de un cadáver y varios cargos por hacer reportes falsos a la policía. Luego fue sentenciada a cadena perpetua por los cargos de asesinato y a 33 años adicionales por sus otras condenas. Durante su audiencia de sentencia, Megan subió al estrado y quedó claro que no sentía remordimiento y que seguía negándolo. Solo me gustaría decir que el estado de Tennessee me trató de manera muy injusta durante toda esta investigación. Y si hubiera tenido un juicio justo y un jurado imparcial, habría sido absuelta de los cargos de asesinato. Yo nunca le haría daño a mi bebé. Yo no maté a Evelyn. Casi inmediatamente después del anuncio de que se había encontrado el cuerpo de Evelyn, los vecinos y miembros de la comunidad que habían seguido el caso durante más de 2 semanas crearon memoriales en su honor. Un árbol en Muddy Creek Road en Blountville, justo al otro lado de la calle de donde se encontraron los restos, también sirvió como un lugar para que las personas rindieran homenaje y dejaran regalos para la pequeña. Peluches, globos, flores y letreros aumentaron muchísimo con el paso de los días. También se llevó a cabo un funeral privado para la pequeña Evelyn. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.